¿Crees que esos 10 años sí fueron con un propósito? ¿Fueron completamente perdidos? ¿Crees que hubo un fin? Porque una vez piensa y dice, todo tiene, como yo te decía cuando me llamabas llorando, que todo ya no soportabas más. Yo te decía, todo en la vida hay un propósito, pero a veces uno llega a decir, ¿qué propósito? Cuando sufres mucho dices, ¿qué propósito tiene la vida para mí? O sea... sí, o sea, bueno, en el transcurso, en la etapa, yo decía, ¿qué pasa aquí, no? Claro. Siempre te cuestionas y te preguntas un millón de cosas. Pero ahora que estoy libre y tengo la profesión, he podido ayudar a varias personas que han pasado cosas similares a las mías, injustas. Creo que sí hay un propósito. Bueno, una de esas era ayudar a las personas que necesitan. Ese era uno de mis propósitos, porque yo sé lo que vivió mi familia, lo que pasó mi papá, lo que pasé yo, y tras un proceso, es lo que yo siempre he dicho, o sea, no está solo una carpeta, está una familia, está una persona y es un efecto dominó. Hola, no tenía señal. Te juro que hoy esta man ha estado insoportable. Y por esta man me refiero a la ciudad. Tráfico en todos lados. Intenta pues pedir un Uber en este caos. Aunque bueno, tengo que aceptar, no hay nada como salir del metro y ver el centro. Ojalá no me arranchen el teléfono. Como sea, vístete rápido y llama al team. Porque es hora de un kiki. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo Kiki con Gigi. Esta vez no tenemos a José porque, como ustedes saben, él se fue a MasterChef a participar y está en Colombia, pero desde allá nos manda un montón de abrazos, besos, nosotros igual, el mejor de los éxitos. Y en este Kiki con Gigi les cuento que tengo unos invitados súper especiales, a dos personas a las que quiero muchísimo. David Piña, quienes me siguen y han seguido mi carrera saben quién es y qué significa para mi carrera, y su esposa, Andreita. Muchas gracias. Bueno, David, es un gusto enorme para mí. Eso lo borro, no importa. Es un gusto enorme para mí tenerte aquí en este programa, que es una iniciativa nueva, y que estés con tu esposa acompañándonos. El gusto es mío, igual, Gis, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, gracias por invitarnos. Sí, gracias. No, qué lindo. Quiero que cuenten un poco su historia, porque la historia de estas dos personas es maravillosa, creo que muy esperanzadora sobre todo, ¿no? Sí. A ver. ¿Cómo conociste a Andrea? A ver, ya, David. Bueno, yo también soy abogada, entonces yo cursaba mi carrera de Derecho y fue por una compañera que hizo alguna bulla en la clase que nos castigaron leyendo El proceso de David. Entonces, bueno, me tocó dar un examen. ¿Les castigaron? ¿Pero por qué les castigaron? Porque era súper largo. Entonces fue como que de castigo en una semana, creo que era un examen sobre el caso. Entonces, ya. Ajá, sí. O sea, el castigo era hacer el caso. Hacer el caso, o sea, leerlo el caso, analizar el caso. Entonces... Bueno, por si acaso, para quienes no saben el tema de David, una pausa ahí. David estuvo preso 10 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Yo seguí el caso periodísticamente y finalmente luego de 10 años logró salir libre. En esos 10 años, pues conoce a esta maravillosa mujer. Y entonces por un castigo que le pusieron en la universidad. Sí, entonces lo leí y fue tan fuerte, tan impactante que dije, necesito ponerle rostros. Entonces busqué en Facebook y en efecto encontré las redes de apoyo de David. Entonces yo compartía bastante porque había bastante movimiento. Creo que fue por el año 2015, 2016 más 2015. O menos. Y yo compartía. Entonces un día me llegó un mensaje y me dice, gracias por el apoyo. Y yo, sí, salúdenle a David, que Dios le bendiga y así, ¿no? Me dice, soy yo mismo, yo mismo manejo. Y nos hicimos amigos. Entonces, así nos conocimos. No creías que era él. ¿Y tú? No. ¿Y tú por qué respondiste? Sí, tú siempre respondías a gente que te escribía. Sí, o sea, siempre mandaba mensajes. ¿No? Y... O sea, mientras estabas en la cárcel porque tenías la computadora para estudiar. Sí, exacto. Y desde la computadora yo manejé algunos temas de redes, pero hubo un tiempo que Andreita compartía así full, y yo le mandé un mensaje y le dije gracias por compartir. Y de ahí nos hicimos amigos. Éramos amigos. Terminamos siendo amigos. ¿Y cuando le fuiste a visitar por primera vez? O sea, me imagino que después ya la amistad fue mucho más cercana y le fuiste a... Sí, era casi diario lo que hablábamos. A veces yo perdía el celular porque siempre perdía, pero de ahí retomábamos la conversación. Él me contaba de su novia, yo le contaba de mi novio. ¿Estás con otra novia? Sí. ¿Nunca te faltaron novias? Sí, eso le digo. Leo un
cuerpo y es un hombre. No, mentira, eso es mentira. Pero sí, así fue. Y en pandemia fue como que comenzamos a interactuar más y... Cuando me trasladaron a la cárcel 4 en Quito, la conocí en persona. Ajá. Ya. Ahí Éramos recién nos solo vimos. como amigos. ¿Qué fue, 2019? Y después tú empezaste a vincularte un montón con el caso, ¿no? Ya jurídicamente. Sí, claro. Y después también le ayudaba así revisando algunos escritos y todo. Sí, me ayudaba de hecho a hacer los escritos para... Pero, no, a ver. De hecho, quien hizo el habeas corpus que se ganó fue Andreita. Ah, O sea, entre los dos éramos ahí y se mandó Claro, un porque habeas tú estudiaste corpus. Derecho también. Se mandó un habeas corpus como de 100 hojas. Ahí. Pero hay que ser sinceros en la vida, porque a mí me pasó que cuando yo empecé el caso, a chequear el caso de David, a mí, yo siempre he dicho, a mí me encantan los temas judiciales y los temas de crónica, que le dicen crónica roja, ¿no? Pero me encantan esos temas bien tratados, son temas muy, muy interesantes. Y yo me metí mucho porque igual empecé a leer el proceso y empecé a leer y dije, uy, aquí algo no me cuadra, ¿no? Y empecé a hablar con David también, porque hablé con su abogado primero. De ahí tú me llamaste, ¿verdad? Sí. Tú me llamaste. Y yo, claro, al principio sí. decía, no, pues estoy hablando con una persona que fue acusada de un asesinato. Entonces, claro, y Sí yo es. siempre soy súper profesional. O sea, después, obviamente, la amistad surgió por tanto tiempo de conversar, de tratar de sacar el caso, de todo lo que hacíamos. Pero al inicio, claro, yo súper profesional, ¿no? Sí, Era súper cortante. Súper sí. profesional, sí. ¿Te acuerdas que me Sí. Y de ahí me acuerdo que me dijiste, si tenemos algo que hablar, dile a Felipe, algo así me dijiste, ¿te acuerdas? Porque tú habías hablado con Felipe. Sí, Felipe era Sí. el abogado que también yo lo fui Sí. a Ah, preguntar yo sobre el caso y además lo conozco, tengo una amistad con él personal y él me empezó porque claro, él fue abogado de otro de los chicos que estaba incriminado en el mismo proceso y él me empezó a contar todos los detalles de por qué él creía que era inocente y ojo, Felipe no tenía nada que ver con David, No tenía. era el Era abogado otro de abogado. otro de los implicados y él me empezó a contar, ¿no? Y tú, a ver, cuenta, ¿qué sentiste en esa primera llamada cuando conversaste? No sé, o sea, sí es extraño porque, o sea, hablar con una persona profesional, tú estando en la posición en la que estás y saber tu trayectoria, quién eras y saber cuál era mi caso, saber que eres una persona defensora de derechos de mujeres, para mí era como un boom, a que me hayas contestado y haber podido conversar. O sea, era como una luz en el túnel. y sí, no, sí fuiste un poco cortante. Pero después, cuando comenzaste a ver y leer, recuerdo que ahí sí cambiaste bastante. Después de haber leído, creo que leíste el proceso entero, ¿no? Sí, leí todo el proceso me lo... Sí, es grande. Y ahí recuerdo que me decías, pero esto no puede ser y explícame esto y me pedías cosas y yo te enviaba y ahí fuimos conversando. Y yo me acuerdo que una de las cosas que le dije a David fue, yo no sé, no tengo idea si eres inocente o no, pero lo que me queda clarísimo es que culpable no te logró, no logró determinar comprobar. este proceso, no te comprobaron culpable en este proceso, pero de que seas inocente o no, yo Sí, no me lo sé. acuerdo que me te dijiste, dije. sí. Eso a mí no me consta. Y me acuerdo que ahí empezó esa relación. Pero, qué bestia, ¿cómo me hiciste llorar, David? Qué bestia. Yo les juro que creo que pocas veces en mi vida he llorado tanto. Cuando algo que recuerdo, Andrea, y a ti también te debe haber pasado, ya con los años de haber tratado el tema, el caso y todo, me acuerdo que una vez que me llamaste quebrado totalmente, me dijiste, no puedo más, o sea, no puedo más, yo creo que me voy a quitar la vida. Yo decía entre mí, mientras tú me hablabas, yo decía, Dios, pongo en mi boca las palabras correctas para evitar que cometa una locura. Y te juro que no sabía ni qué responderte. Y cuando cerrábamos, que yo trataba de darte fuerzas, yo solo, lo único que hacía era llorar. Y Es creo que es súper que o sea, sí cometí la tontera, idiotez de quererme quitar la vida, ¿no? Sí. Bueno, eso está dentro de mi libro, ¿no? Sí. Pero sí explico lo que pasé, lo que viví, la idiotez que hice y bueno, pues eso me hizo reaccionar y ahora estoy aquí. ¿Pero te acuerdas de esas llamadas? Sí. Es que no tenía nadie, o sea, estaba mi papá, mi mamá había fallecido, mi hermano no le gustaba meterse en el tema por miedo a sus hijos y ¿quién estaba? Solo yo, contra el mundo. Entonces, sí era desesperante en realidad. Yo me acuerdo que esas llamadas eran tortuosas, porque yo veía que me llamabas del número y claro, obviamente desde la cárcel tienes muy pocas oportunidades de llamar. Entonces, que primero me elijas a mí para llamarme era porque era algo importante, pero cuando
pasó esa vez que dijiste eso, yo te juro que decía, me acuerdo que te dije, mira, para algo la vida nos pone en estos lugares. Sí, o sea, sí, tienes que soportar, porque tienes que encontrar el plan perfecto que te enviaron para que tú estés ahí. Y creo que lo encontraste. Sí, ¿no? ya. Sí, ¿no? Sí, yo creo que ya lo encontré. Una familia, demostrar que eres inocente. O sea, verás, el pelear ahora por si soy inocente, no soy inocente, eso creo que ya quedó para mí en el olvido. De hecho, estamos en el recurso de revisión. Hoy me llamó un perito que ya está posicionado, que va a hacer la triangulación del celular, que nunca hicieron de mi teléfono. La va a hacer, me llamó hace unas 2 horas. Y es como que ahora digo que pase lo que tenga que pasar. Yo sé que estoy libre, tengo la frente en alto, tengo mi familia, mi hogar, a lo que siempre quise. O sea, estar junto a mi familia, mi hogar, junto a mi papá. Ahora yo soy quien cuida de él, está pendiente de él. Tengo mi hijita, que es mi vida entera, mi mujer, que no me ha dejado, y tengo todo lo que necesito. Entonces ahora ya no desgasto mis fuerzas en demostrarle al mundo si soy o no soy inocente. Las personas que me creen, que saben el caso, que siguieron el caso, que me conocen, y la trayectoria que he ido haciéndola ya como abogado, porque ahora que soy abogado conozco muchos fiscales, jueces, y eventos o conferencias donde voy se me han acercado. La última estuvimos en Riobamba, en el lanzamiento de los libros de Felipe Rodríguez. Y era increíble, muchas personas querían tomarse la foto conmigo, conversar conmigo, fiscales se acercaban a decirme, oh, qué gusto conocerle ahora en persona. Y así es, los procesos que debo, los fiscales están súper atentos. Ya no tengo esa contra de una fiscalía que me atacaba, porque lastimosamente fue en una época que la fiscalía estaba decaída, creo, y ahora la fiscalía o jueces que me conocen se portan de diferente manera. Entonces para mí yo soy un profesional ahora, el pasado está atrás y me dedico a mi tema. Eso increíble, olvidar no debe ser fácil, ¿no? Bueno, y siguiendo con la onda del Kiki, vamos a tener que cocinar. Y ahora vamos a hacer unos waffles de verde, porque yo sé que tú no comes harina. Sí. Yo tampoco, ni tú tampoco, Andreita, entiendo. Ya me tocó, fuerza. sí. La fuerza. Pero son unos waffles que hago de verde, que solo tienen verde puro con huevo y con sal, que lo meto en la licuadora, y eso lo hago waffle. Lo guardo semicrudo en la congeladora, y ahora, como días como hoy, los saco y los vuelvo a calentar. Y los vamos a hacer con camarón y aguacate. Aguacates de mi huerto, por cierto. Qué rico. Así que tú picas la cebolla, ¿no es cierto? Sí. Coge una cebolla y pica la chiquitita para el guacamole. Y le damos a tiros de aguacates, ya, bueno, que están madurísimos. Sí. Para que los peles. Y a mí, pásame la canastita para coger la hierba, o me paso la hierba solita. La hierba esta culantro, digo. Por si acaso. Por si acaso. Y no tanto. Solo un poquito. Eso. Ya. Gracias. Un cuchillo para cada uno. A ver, cuchillo. Nada más. Más pequeño. Más pequeño. Sí, Este. eso. Y yo con este. Ok. ¿Y tú, a ti te sirve el cuchillo o a mí? Creo que No, sí, cualquiera. Sí. Y vamos trabajando mientras van conversando, chicos. Esta es la onda, seguir conversando. ¿Quieren en cuadritos o cómo quieren el aguacate? Uy, no, me salió otro José, que no sabe cocinar. No, es para hacer guacamole. Los que ya tengas, solo pélale, le picas un poquito y lo pones aquí. Ya, nada más. Esto le pongo aquí, ¿está bien? No le interrumpe. Chuta, disculpen, yo sí, la verdad no soy mucho de cocinar, Uy, Dios mío, pero... Los que invito acá son pésimos para la cocina. O sea, si quieren esos camarones, yo los hago al ajido, que me quedan perfectos. Como deben ser carichinas igual que el José. Mejor, bueno, sigamos hablando, conversando de estos temas, de cómo nos conocimos y cómo la vida nos ha puesto hoy acá. Es increíble. Yo siempre que me llaman a conferencias también llevo tu caso, cuento la historia de tu caso, y como hoy me siento súper orgullosa de que estés aquí, libre, y que tengas una familia maravillosa. Sí. Pero tú dijiste algo que me llamó la atención, que era, y una esposa que todavía está conmigo, ¿no? O sea, yo me imagino que debe ser súper difícil, Andrea. Sí, fue duro. Sí fue, bueno, hubieron etapas que también lloramos fuerte, como cuando fue este tema que le trasladaron a Ambato. Sí, me acuerdo. Que fue una niñería que hizo David. Sí, lo recuerdo. Pero nada malintencionado, ¿no? Pero pasó. Y allá sí la pasamos súper mal. ¿Terminaron o no? No, sino ¿Nunca terminaron mientras él estaba en la cárcel? ¿Cuántos años estuvieron juntos mientras él estaba preso?
Fue en el 2020 que yo entré cuando ya alzaron las... 2019. Sí. La primera vez 2019, ¿sí? Finales del 2019. No era con ella, era con la... No. ¿Con cuál de todas fue? Qué triste. Sí, pero como estábamos en la pandemia no tenían visitas. Entonces, creo que fue en el noviembre del 2020 que nos vimos la primera vez, o 19. Por ahí. Por ahí fue. No, Fue en salir pandemia. peleados ahora. Ya. Fue en pandemia. Pero fue cuando ya levantaron las Pero qué difícil, ¿no? restricciones. Y cuando le ibas a ver, ¿te permitían entrar y todo? Sí, bueno, la primera vez me daba miedo. O sea, conocerlo ¿Y también. tus papás? No, No yo sabían. salí sin No decirles sabían. que iba para la cárcel. ¿Y fuiste a la Tacunga? No, No, ya estaba aquí acá frente al condado. Sino que yo vivo cerca, relativamente cerca, 10 minutos de aquí del centro comercial, que era al frente de la cárcel. Y le dije a mi mami, tengo que ir a hacer unos trámites de la universidad porque estaba ya para graduarme. Ya. y nada, llegué a la visita. Me fue llevando medicina. Pero ¿Cómo ya- fue? pero ya- pero Naranjas y... Naranjas y medicina. Naranja, sí, porque estaba con COVID. yo. Y Casi decía, muero. en COVID. O sea, no, ahí no pude Ay, entrar. mamá. Pero cuando ya eras formal, ya eras serio, ¿tus papás? Es que, bueno, le fui a ver, Perdón, después se declaró, le dije que sí, y David hizo una publicación en Facebook. ¿Y tus papás no sabían? No sabían, entonces yo oculté, David se enojó, me dijo, no vamos a estar si tú no hablas. Y yo no sabía cómo entablar, cómo decirle a mi mamá, ¿sabes ¿Cómo le que dijiste? está preso? La mamá es pastora cristiana, Sí. imagínate. Entonces fue como que... Familia de pastores. Pero ¿cómo es la vida, no? ¿Cómo la vida Sí. te enseña? ¿No? Ahí está, aprueba ajá, tu- sí. Y yo, por favor, no mientas. Si vamos a estar, no tienes que No mentir. puedes mentir, me decía. Y yo sí, pero ¿para qué les voy a decir? Todavía no Ella nos no vamos a quería nada en casar. serio, Si nuestro amor es nuestro, no de nadie más, la típica. Sí, Ay, y bueno. Es un relajo yo. No te preocupes. Luego te cobro todos los aguacates que dañas. Y, Bueno, el esposo de mi mami no, es pero súper... cuéntame cómo le dijiste a tu Sí, mamá. el esposo de mi mami es súper... Él es pastor, es súper... ¿cómo te digo? Una forma de ser muy tranquila, muy, Ya. muy calmado. Es muy comprensible, entonces dije, tengo que decirle con él. Entonces, bueno, llegué y le dije que si podía conversar. Le dije que había conocido a David, pero bueno, antes de eso ya veía, les ponía a todos a ver las memorias que salía, tus entrevistas y todo Ya. en A los Antel. papás, a Sí, tu papá, entonces a tu era como mamá, que sí. ya sabían ya del caso. Entonces David salía a... bueno, ahí le dije que lo estoy conociendo. La reacción de tu mamá cuando dijo... No, se puso a llorar. Es un hombre que está preso. Se puso a llorar. Es un hombre que está preso. Es un hombre que le cambió a Andreita. Porque Andreita era malcriada y se iba. Y la mamá dijo, yo no sabía qué pasaba. No sé Bueno, por qué sí, Andreita y la cambió de un pandemia. rato al otro, dijo. Cambió de un rato al otro y se me hizo extraño. Entonces dije, en algo ¿sabes que anda, mi me decía la casa- mamá. Es que mi casa era como muy estrictos, familia cristiana. Era como que no tomas, no bailas, no fumas. Entonces era como que muy estricto eso. Pero sí puede estar con presos. Eso fue lo más loco. Eso fue la excepción. No, entonces mi mami vio un cambio porque yo era la oveja negra de la familia. Me fugaba, yo me iba, así. Y Pero un cambio para tu mamá para bien. O para sea, bien. Te volviste de casa, más de dice casa. mi mami que dejé de salir. O sea, buena así. influencia, David. Miren quién. Ay, no, él, sí. Sí, adorable. Y como él no toma, no fuma, no le gusta casi bailar ni nada, entonces no hay mala influencia. Pero bueno, ¿y la primera reacción cuál fue de tu mamá? Mi mami se puso a llorar y me dijo, no, ¿y de qué me estás tratando de decir? Y yo así, no, que lo estoy conociendo nada más. Y mi mami, pero ¿y qué va a pasar? Y bueno, así fue como que un shock. Creo que toda esa noche no durmió. Pero le dije porque David salía a consultas. Y en ese lapso entre que entraba la consulta, le podíamos ver. Entonces le dije, tiene una consulta, si quieres me puedes acompañar y lo puedes le conoces. conocer. Ujú. Y mi mami me dijo, verás, si es de Dios, se va a dar. Yo le voy a ir a ver y si nos dejan entrar, porque era difícil, como que la policía y todo eso. Y cuando llegamos estuvieron todos muy relajados, muy frescos y mi mami hizo liga con la abuelita de David, con el Ah, es que papá. es una abuelita. Sí, entonces, así.
Y me dijo, no, que si estaba David afuera no te paraba bola, me dijo. Porque en esa época David estaba súper grande, así musculoso, qué bestia. Estaba gigante. Gordito. Ay, qué linda tu mamá. Sí. Mira, si no te hubiera hecho ni caso, me dijo. O sea, solo porque está preso te hizo caso. Así me dijo. ¿Qué mamá? Sí, así me dijo. ¿Y Pero tú de una hiciste liga, ¿no? Sí, nos llevamos desde el primer día bien con mi suegra. Sí, siempre lo defiende. Sí. Y a la final, es que uno piensa, ves a ese personaje que lo involucran con un tema tan terrible, fuerte, tan doloroso sí. como fue ese, incluso con un escándalo nacional que fue el caso Karina del Pozo y tan doloroso y tan triste. Sí. Por otro lado, yo creo que también debe haber sido duro para ti y la sociedad en sí, que fue ¿Sabes que tan dura con el caso de David. Sabes que sí me tuve que alejar de mis amistades y todo, porque hay gente que lo mira con miedo. O sea, más de ese creo que es como un estigma de que estuvo en la cárcel, estuvo preso y qué va a pasar o cómo es. Entonces sí decidí separarme. No cuento con muchas amistades de Andreita pasadas, era... pero yo era muy amiguera. Y Andreita todo. era del grupo de la central de las chicas feministas, imagínate. De todos los... Se peleó con ella. Eran los hombres, ¿ah? Pero es que había unas ajá. chicas que sí me detestaban, pero con su vida Pero entera. claro, es que el caso Sí. fue tomado sobre todo por las feministas, incluso y yo que me considero feminista, también mucho de mi seguimiento al caso venía por Fue un ahí, choque ¿no? El ahí. asesinato de una Sí, joven modelo que, Es que es entre sus terrible. amigos fue asesinada. Entonces, e incluso... Entonces, sí, era un caso... Y que no se lo lleva en el proceso, ¿no? Y, por el cosas tema que de no la se llevan. violación. Pero, claro, o sea, no, como que no aceptan el hecho de que Yo una creo que tenga una fue relación. también una muestra del fracaso rotundo que ha sido siempre nuestra justicia, ¿no? Yo te juro que cuando leí el caso, lo que más me impactaba era, ¿dónde dice aquí quién mató a quién? ¿Quién mató? O sea, ¿dónde dice aquí? O sea, era como dijo una de las abogadas a las que yo entrevisté cuando seguía tu caso, como dijo ella, o sea, un niño de 6 años se da cuenta que aquí en el proceso David ni siquiera aparece. Ni siquiera aparecía en el lugar de los hechos, ni siquiera aparecía en ningún lado. Pero ya estaba a los otros juzgado. dos les habían encontrado sangre en los zapatos, la camiseta, la cama, en todos lados de Karina del Pozo. Y lo he dicho 1000 veces, pero era increíble. O sea, ahí te das cuenta, o sea, ese caso es tan importante para estudio, ¿no? Para estudio porque justamente te dice las falencias del sistema judicial. Cómo falla. Y verás que recién estuvimos en el cumpleaños de David y estaba uno de los amigos de toda la vida. Y decía, tal vez si me decían que David mató a un hombre, hasta iba a testificar, dice que sí, que David como sabía artes marciales. Pero como venimos como que de siempre defendiendo a las mujeres y todo, jamás me pude imaginar que le acusen de algo así. Porque todos sabíamos que David les defendía a las chicas. Claro, O sea, todo mi grupo de amigos era así. Si había algún problema era por defender a alguna mujer. Y era una de las cosas que más me chocó cuando me detuvieron, porque... O sea, sí hay full gente que decía, no, David es agresivo y mira los antecedentes de David. Claro, pero nadie se pone a leer el proceso por el que estuve detenido antes. Fue por defender a una mujer. Cómo me cayeron las feministas también, como que ¿qué el colmo? ¿Cómo se te ocurre defender a un hombre asesino? Le digo, a ver, estoy yo defendiendo la posibilidad que tenga un juicio justo. No estaba defendiendo la acción. El defendiendo delito. que se dé un juicio justo y es lo que todos deberíamos defender, ¿no? Oye, y hablando del tema de cuando íbamos a la cárcel a ver, o sea, a ti como novia de David y yo como reportera incluso, bueno, claro, como cuando eres reportera tienes, digamos, ciertos privilegios, entre comillas, que si bien te hacen chequeos y todo, no pasan por lo que yo sé que pasan todas las personas familiares de los presos, pero fue una historia tenaz también cuando yo traté de hacer el reportaje, hice el reportaje. Yo me acuerdo que te hice creo que tenías un año preso recién. No. O sea, cuando te conocí, cuando empezamos a hablar sobre el reportaje. Ahí sí. Cuando empecé yo a investigar, tú tenías un año preso. Y el reportaje lo saqué 2 años después. Más fue. Más 3 años Sí, después de que te sí metieron tardó. preso. A los Ajá. 3 años. Imagínense. O sea, fue Ahí full saqué el reportaje. tiempo. Primero porque era la época de Correa y este Sí. fue un caso emblemático en donde solución. la metida de mano de la justicia fue justamente
uno de estos casos. Sí. Entonces era súper emblemático para ese gobierno. Incluso a mí me demandó el Fiscal general. ¿Cómo se llamaba? Galo Chiriboga. El Galo Chiriboga me demandó cuando saqué el reportaje, pero mientras hacía el reportaje también, ¿te acuerdas lo que me pasó? Te robaron la casa. Me robaron la casa y Por eso llevaron mi computadora, mi disco externo, y vino, y yo estaba de viaje. Es que fue cuando... Es que de hecho fue... Sí, justamente fue que se presentó el recurso de revisión. El día que se presentó el recurso de revisión, a ti te habían robado la casa y 2 días después tentan contra mi vida. Después de que salieron todas las entrevistas pero antes de eso fue... Yo había hablado con Lady Zúñiga, que era la ministra de Justicia. Lo que pasó fue que tú habías sufrido una agresión en la cárcel y yo... de la crisis que entré, porque yo tenía ya todos los datos de que eras inocente, de que el juicio era una porquería, tenía todas las pruebas, todas. Había hablado con la gente de criminalística, la gente de... ¿Cómo se llamaba el señor Rojas? Ítalo Rojas, sí. Ítalo Rojas, que era el psicólogo forense que siguió el caso. Entonces ya tenía todas las pruebas testimoniales y tenía las pruebas hasta, digamos, físicas, porque tenía el expediente, ¿no? Y... yo no había sacado el tema porque había mucho en esa época, acuérdense, mucha preocupación de los periodistas por el miedo a meterse con temas. Y yo me llevaba muy bien con el asesor de José Serrano, que era un cubano, porque me llevaba bien por el hecho de profesionalmente, ¿no? Yo le pedía, oye, dile a tu ministro que venga a una entrevista conmigo, y él me decía, claro, Gisela, contigo, sí, o sea, súper bien. Y un día dije, cuando pasaste la agresión y me llamó tu papá, yo me puse terrible porque ya tenía todo y dije, no, o sea, no puede ser, yo tengo que hacer este caso finalmente y publicarlo. Sí. Entonces ahí le llamé, me arriesgué a llamarle a él, pese que era el asesor del ministro de gobierno, y le dije, dame 5 minutos para conversar sobre este tema. Le conté todas las pruebas que tenía, por qué creía que David era inocente, y él me dijo, ¿y a quién en tu reportaje? Me acuerdo clarito esto es clave, ¿a quién vas a culpar en tu reportaje? ¿A la fiscalía o a la policía? Y claro, mi cerebro empezó ¿qué responder? Y dije, obvio, a la fiscalía. El fiscal es el culpable. No porque le vaya también el culpable, pero también era la policía. Sino que yo dije, si le digo que voy a culpar a la policía, no va a dar claro, no te va a dar paso. ¿no? Entonces, pero igual me demandaron y todo. Pero yo le dije, ayúdame, pero la ayuda que yo quería de ellos era simplemente que cumplan con la ley. Que manden a David a una cárcel lejos de sus agresores. Porque él estaba en la misma cárcel con las personas que le habían agredido. Entonces, él me dijo, sí, yo te voy a ayudar, te voy a dar una cita con la ministra fiscal, Lady Zúñiga, ministra de Justicia era en esa época, ¿no? Entonces fui a donde la ministra de Justicia y le conté. Y le conté todo lo que tenía. Y para esto el asesor de José Serrano me pregunta, ¿y dónde tienes toda esa información? ¿Tú la tienes? ¿Cuándo la vas a sacar? ¿Y qué nomás tienes? Me preguntó todo. Yo le conté todo porque mi afán era que a él lo cambien de cárcel, ¿no? Que cumplan. Le dije, yo te estoy pidiendo un favor, yo quiero que hagas lo que debes hacer. Y por el derecho humano más básico, él tiene que ser trasladado a otra cárcel. Entonces me dijo, sí, hablemos con la ministra de Justicia, yo te ayudo. A la final, les hago el cuento corto, le dije, me voy a Europa, ¿cuándo te vas? ¿Qué día vuelves? ¿Cuándo? Para ver, me preguntó todo, él sabía todo. ¿Con quién te vas? Todo sabía. Me voy a Europa y al día siguiente que yo piso Europa, se meten a mi casa. Es dificilísimo robar en mi casa, les cuento, es bien difícil robar en mi casa. Se meten a mi casa, destrozan todo mi estudio y solo se llevan la computadora, el disco externo y nada más. Tenían las computadoras de mis hijos, tenían todo para llevarse, solo se llevaron eso, nada más. Y una amiga mía que era muy cercana a ese gobierno me dice, me llama y me dice, ¿qué pasa en tu casa? Está sonando la alarma, porque tiene mi alarma ella. Entonces ella va y cuando se encuentra con este espectáculo, ella llama a la policía. Y adivinen quién llegó a mi casa. Yo no estaba, llegó a mi casa, adivinen. Serrano, el cubano, el comandante general de la policía y todo un ejército a recoger pistas, a ver qué pasó. Y yo decía, qué raro, ¿por qué tanta gente? Mi hermana llegó y dice, ¿qué hace tanta gente en tu casa? Y claro, empieza, y el comandante general de esa época me llama y me dice, oye, Gisela, ¿qué estás investigando? ¿Por qué esto no es un robo normal? Te pudieron vaciar la casa como hicieron. Y primero sabían dónde estaba mi alarma, la cortaron la alarma. O sea, a mi casa es que si la conocieran es casi imposible entrar, sin que por lo menos te vea gente.
Nadie había visto nada, o sea, fue Nadie increíble. supo nada. Y solo se llevaron la computadora y se podían vaciar la casa, como dijo el comandante general. ¿Qué estás haciendo? Y a mí no se me ocurre hacer el link todavía en ese momento, cuando ya había regresado. ¿Y sabes quién me dice? ¿Quién me dice? El investigador de ese canal, que era Fausto Yepes. Me dice, ¿y tú vas a creer que esto es un simple robo? Claro. Esto es por David Piña. Eso es lo que te están haciendo, No, por David ajá. Piña. Yo no podía creer que el Estado, el aparato del Estado se vaya contra un chico de 20 años. O sea, yo decía, no, esto no es posible. Le decía a Fausto, no es porque Fausto me decía, Gigi, abre los ojos. O sea, por Dios, mira lo que estamos viviendo. Y yo decía, no, no puede ser. Yo hasta, te digo, hasta muchos años después, dije, es verdad. O sea, porque yo no me permitía No, es que sí creer es una verdad. cosa así. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Tanto. Sí, ¿Te todo, acuerdas de contexto? absolutamente todo. Y todo cuadra. El director, yo recuerdo claramente el director Y que nunca le pusieron. cambiaron de cárcel, entre paréntesis. El director que pusieron en la Tacunga era un director que era mano derecha de Serrano, era Castelo Paredes, que era intendente de Quito. Claro. Y fue y lo posesionó Serrano un domingo en la cárcel de la Tacunga. Y yo me acuerdo clarito cuando fue y lo posesionó y sacó al otro director. Y le dijo al otro director al frente de nosotros, porque estábamos en transitoria, que era al lado de dirección. Le dijo al otro director, te largas y para tu casa porque no sirves para nada, le dijo. Y lo posesionó al director Castelo. Y en la dirección de Castelo fue donde tentaron contra mi vida. Contra la vida. O sea, todo fue en ese momento. Fue una época horrible. Me imagino que para ti. Terrible, también, ¿no? Pero para mí también. Pero, ¿y sabes que no sé cómo David hace para sobreponer? Porque se encontró en la cárcel, ya entró David como abogado y entró y se lo encontró a este A señor. Castelo me lo encontré. No puedo creer. Sí. Y le digo, ¿y qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? Nada, dice, le saludé. Le di la mano. Y ya, y le digo, ¿pero cómo te sentiste? Y me dice, no, ya les perdoné. Yo decía, no, yo no puedo, yo me moría de las iras. Y decía, ¿por qué no le dijiste algo? Dios se No encarga. sé, Dios, pero- yo soy... Sí, es verdad que Dios se encarga. No, soy Oigan, muy ¿dónde está ese creyente. personaje nefasto de este país en este momento, preso en Estados Unidos? Y, ¿Dónde está? Sí. Sí, y por eso he dicho yo, Dios se encarga a su tiempo. Y Andreita sabe, dentro de todo el proceso, todas las personas que quisieron hacerme daño o han querido hacerme daño, de hecho los que me hicieron daño ya no están en este mundo. En las masacres carcelarias no queda ni uno vivo. ¿Te refieres a los que te estaban me contigo en atacaron. el crimen? No, los Ah, que me no, no, atacaron. no. De los 5 que me atacaron, creo que queda uno vivo. El resto, la mayoría están muertos en masacres carcelarias. Este director, que te digo, ahora es un abogado X que nadie le para bola. Y ha tenido un millón de problemas. Sé que tiene algunas denuncias. Y así todas las personas que han ido queriendo hacerme daño o han hecho algo en mi contra, les pasa algo. O sea, Sí, Dios es grande, es como ¿no? que Dios... Y de último que yo dije, o sea, sí hay un Dios y es una persona que estuvo muy metida en mi caso. ¿Dónde está ahora y qué es lo que le espera? Porque yo sé que a futuro le espera algo peor que lo que me hicieron a mí. Y le están haciendo exactamente lo que me hicieron. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo es el mundo? El otro día hablábamos justamente de cuando uno quiere algo con todo el corazón y cuando lo logras, esto es el otro lado, ¿no? Cuando uno hace tanto daño, a la final el universo te lo devuelve. Es impresionante. Te lo cobra, y sí. Es verdad, es muy sabio lo que dices, porque a la final, a la final es preferible vivir con el corazón tranquilo, con En paz. Porque si no, no tienes vida. Y perdonar después de todo lo horrible que viviste. Sobre todo eso. De todo el dolor que O sea, sí es viviste. duro en realidad, o sea, pero creo que mi personalidad me hace ser un poco más fuerte, o tal vez todo lo que viví estando ahí adentro es como que me ha hecho a mí esa persona que tiene esa barrera. O sea, si alguien me hizo daño y está atrás de esa barrera y no puede volverme a topar, ahora yo estoy libre, estoy en otra posición y hago mi vida, o sea, creo mi vida, no me opaco o me ahogo en el pasado, porque yo tengo una familia, un hogar por quien vivir y las ganas de salir adelante como persona. Entonces, ¿Y cómo es el ser humano, no? De decir, o sea, la capacidad que tienes de perdonar, de decir, dejo todo atrás y sigo adelante. Eso es una capacidad única del ser humano. Mientras más sufres, la vida te enseña a que puedes ser el otro lado, increíblemente feliz y a perdonar. Bueno, ahora sí vamos a emplatar lo que cocinamos.
señor David Piña. Hizo un Ya muy casi buen está el guacamole. Lo mismo no puedo decir de Andrea. Ahí vamos. Están un poco gruesas de cebollas, pero sí cocina bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Todo es el amor. Me conquistó cuando estuve ahí adentro, me llevó Bueno, a la buena comparación de comidita. la comida de la cárcel, bueno. Cualquiera es mejor. No, es que te cuento que cuando Es que tú trabajaste en la cocina de la cárcel. sí, también, Claro, sí. sí. Y cuando Sí, cocinas a un- mí me golpearon, Ajá. yo tuve una fractura en el maxilar superior. Ya. Y estuve con una infección durante años porque nunca me atendían, que es por eso que ganamos los habeas corpus, porque esa época Claro, no le dieron el sistema de rehabilitación era terrible. No lo sigue siendo, pero bueno. Y sí, bueno, entonces imagínate que tenía una infección en el maxilar, pero demasiado grande. Ajá. Tenía el diente fracturado y el maxilar fracturado y así me tuvieron durante años. Ya. Entonces comencé a ganar una infección en el hueso de mi maxilar. Cuando llegué a la cárcel 4, un director que era ex coronel de policía, calidad de persona, o sea, un señor correcto al 100%, Diego Flores Portiz desde el coronel, un señor muy correcto. Él sí me sacó a médicamente, que me hagan ver, que me atiendan. Y cuando me atendieron, vieron que mi hueso de aquí estaba totalmente Ya no había hueso. infectado. Es que te puedes llegar hasta el cerebro. Sí, Sí le estaba- dijeron. De la muela. Sí, que estaba a punto de darme alguna Meningitis. meningitis. Ajá. Entonces, me tuvieron que sacar completamente todo y yo perdí el diente. Entonces, ahora tengo un implante. ¿Y qué tiene que ver eso con el guacamole que hizo tu mujer? No, y te cuento, o sea, entonces raíz de estuve eso. operado y no podía comer absolutamente nada. Entonces me dejaban entrar la comida dieta que me hacía Andreita y Que que era vivía más rica de cerca. toda la comida. Entonces yo era La así, mejor en por mis favor, años. todavía no me pongan el diente hasta que para poder seguir comiendo bien. Entonces Andreita, esa era una de las cosas Sí, que, estuvo sin diente. que la mamá me decía, ¿qué cambio de Andreita? Aquí no le gustaba cocinar y se levantaba a 5 de la mañana, te cocinaba y se iba llevándote la comida. Y dije, nos va a cocinar a nosotros. No nos dejaban nada, dice. Todo te llevaba a ti. Ya vuelvo. Entonces, ahí también me conquistó mi corazón un poquito más. Sí. Ay, qué lindo. Y ahora Viendo tiene en una hija de YouTube. un año. Sí, Sí. año y 4 meses. Año 4 meses. ¿Sí fui al cumpleaños? Sí, es Ay, hermoso. sí, gracias. Cumpleaños. Pasamos muy ¿Está buen listo el día. guacamole? ¿Está listo el guacamole? Ok. Vamos a... Se sirve así, pero no tengo cubiertos para servir. Si alguien buenamente me ayuda con los cubiertos para servir. Y bueno, estos son los mira, esto debería Los de ser verdes. mañana. No tiene nada más que verde, huevo y ¿cómo se llama? Y sal. No tiene nada más. Cuando regrese al gimnasio algún día. ¿No vas a gimnasio todavía? No, estuve En la cárcel sí te dedicabas a Sí, hacer. hay día y noche, día y noche, día y noche. Llegué a pesar 95 kilos, pero solo músculo. Ahora ya estoy solo pancita. Solo grasita. Sí. Sí, le dije acá afuera está difícil. Me han salido canas, yo no tenía canas. Bueno, así es la vida. Pero estás con una linda familia, Sí. que es importante. Vaya poniendo en cada uno de esos. Así, un poquito. Mira, sí sabes. ¿Qué hacías en el comedor de la cárcel? Yo me acuerdo que cuando te fui a ver a una de las entrevistas, tú Le trabajabas serví, en el ajá. comedor. Sí, ahí era mesero yo. Ah, era así. Pero sí les ayudaba a las chicas que atendían en la cocina, porque a veces era demasiada gente. El proyecto atendía a más de 400 personas diarias. Entre esos eran policías, guías, eran administrativos, entonces eran casi 400 personas. Era un restaurante que daba O sea, plata. saliste aprendiendo a cocinar, Sí. a atender un restaurante Atender. y a ser abogado. Sí, Y carpintero. y carpintero, sí, esa es una de mis también. mejores artes, Sí, sí, la sí, carpintería. aprendió. Increíble. Oye, y una cosa que siempre pienso yo, ¿crees que esos 10 años, o sea, fueron completamente perdidos? ¿Crees que hubo un fin? Porque una vez piensa y dice, todo tiene, como yo te decía cuando me llamabas llorando, que Todo ya tiene no un soportabas propósito. más. Yo te decía, todo en la vida hay un propósito, pero a Sí. veces uno llega a decir, ¿qué propósito? Cuando sufres mucho dices, ¿qué propósito tiene la vida para mí? O sea, ¿crees que esos 10 años sí fueron con un propósito? Sí, o sea, bueno, en el transcurso, en la etapa, yo decía, ¿qué pasa aquí, no? Siempre te cuestionas y te preguntas un millón de cosas. Pero ahora que estoy libre y tengo la profesión, he podido ayudar a varias personas que han pasado cosas similares a las mías, injustas. Creo que sí hay un propósito. Y bueno, una de esas era ayudar a las personas que necesitan,
porque yo sé lo que vivió mi familia, lo que pasó mi papá, lo que pasé yo, y tras un proceso, es lo que yo siempre he dicho, o sea, no está solo una carpeta, está una familia, está una persona y es un efecto dominó. Sí. Entonces, ese era uno de mis propósitos. Yo recuerdo que ya no quería estudiar más. Dejé ahí, me dieron el examen para pasar el complexivo y yo dije, no quiero saber más, no voy a estudiar. Andreita me decía, no, tienes que estudiar. No voy a estudiar, no quiero saber, no voy a salir nunca de aquí, le decía. Es que no me van a dejar salir, le decía. Literalmente, ya no quería. Y no quería. Pero en el fondo sabías que algún día ibas a salir. Te juro así. Es que si no hubiera sabido en el fondo No, Gis, de último estaba ya... Él decía que no. De último, cuando hicimos el último habeas corpus, que el mío sí era legal, en el que yo tenía que salir por ¿verdad? Por todos los daños que me causaron estando preso, porque el Estado era responsable de lo que me sucedió y varias cosas más. Y no me dejaron salir. Habían 2 casos homólogos que salieron personas. Un caso que era de femicidio, 34 años, y el Estado tuvo la culpa. El chico salió. Hoy se presenta ante un juez, teniendo la culpa, siendo culpable, ¿no? Entonces, mi habeas corpus tenía todo el lineamiento legal para dejarme salir. Y tú ya estabas, o sea, con el ánimo por el suelo. Y yo dije, aquí tenemos que salir. O sea, yo me pasé estudiando las sentencias, me pasé viendo sentencias, dije, vi los casos, supe que salieron, hablé con los abogados que lograron esos procesos. Al final tú mismo te defendiste. Y claro, Andreita me ayudó a hacer el habeas corpus, hicimos juntos, y el doctor Pablo Caña me dijo, presentemos. Entonces, cuando presentamos, si no me equivoco, creo que ese día tú te habías ido llorando de la impotencia. Creo que fue ese habeas corpus aquí en Quito. Claro, que alguien me dijo, sí, se fue llorando de enojada, sí, impotente. Entonces yo sentía exactamente lo mismo estando preso. Entonces yo le decía a Andreita, no me van a dejar salir nunca. Este caso es político. Mientras esté el correísmo no voy a salir absolutamente de este lugar. O sea, vas a salir. Y no, pero es que a mí me pusieron 1.000.000 de trabas. Para salir. Es otra historia. Es una historia terrible. Pero cuando finalmente te dijeron mañana sales de la cárcel. No, ese mismo rato. Yo no sabía ni qué pasaba. El director me dijo, verás, salió la sentencia, llegué, todavía no llegaba nadie. El director de la cárcel. Sí, llegó la boleta y me dijo, toma la boleta, David, no te quiero ver más aquí. Haz el favor de salir. Me envió la foto de la boleta a mí. Sí. Y yo me senté aquí atrás. Diego Flores. Sí, me llamó, me mandó la boleta y me dijo, está libre David Piña. Y yo, él, un llanto. créeme que él... Lloré 3 horas, dije, Dios mío, no lo puedo creer. O sea, qué increíble. Es que nadie sabía. Nadie sabía. Yo esta vez les dije, por favor, verás, es que el doctor siempre me decía, es que... Ah, no, él me la mandó, perdón, 2 días después, tú ya estabas libre. Sí, nadie sabía. Yo lo que les pedí es, primerito, no le digan a nadie, se va a dar la audiencia, no quiero que sepa medios, no quiero que sepa absolutamente nadie. Era mejor, claro. Y se dio la audiencia y cuando salí yo estaba afuera así como... Andreita estaba... Yo estaba en Guayaquil. Andreita estaba de comisión de servicios en Guayaquil. ¿Y qué hiciste? Yo estaba esperando, estaba afuera así como... Paul. ¿Qué pasó? Y llegó el doctor Paul, pues, con su equipo y llegó y ellos fueron los primeros en abrazarme. Yo me he parado afuera. Y así, ¿y mi familia? ¿Y dónde está ¿Y ahora qué hago? Nadie sabía. No. Es que salió sin nada. Iba llegando un amigo, o sea, un amigo que siempre me fue a ver, que es abogado. Iba pasando en su carro y me ve y me pita y me dice, yo solía hablar con él, ¿no? O sea, tampoco sabía que estaba No sabía, pues él estaba saliendo del condado y me logra ver, se dio la vuelta ese rato a abrazarme y no se lo creía ni él. Qué hermoso. Entonces, ¿Tu papá? Mi papá llegó después. Es que nadie fue sabía. la audiencia y salió súper rápido la boleta. Entonces, Ajá. el mismo si día no de la... salía, te volvían. Sí, porque sí. alguien, una mano negra había detrás de todo eso. Recontra Sabemos negra, quién es. ¿no? O sea, es terrible. Siempre y- parada. Y pequeña. Y de hecho, o sea, lastimosamente ahora Fernando no está en vida, pero por una amiga, que es una de mis mejores amigas, es de sobrina de él, él canalizó, hizo muchas cosas para que no me trunquen la salida, porque me ponían traba tras traba, y él era indignado también, porque yo le contaba a mi amiga Andreita, le decía, está pasando esto, están haciéndole esto a David, no le van a dejar salir, le crearon esto, le hicieron el otro. Entonces él indignado se fue y conversó con una persona del SNAI y le dijo, ya pues, o sea, paren aquí. ¿Quién es la persona que está haciendo esto? Y claro, era una persona que trabajaba en el área de beneficios penitenciarios en el SNAI, ya por suerte ya no está. Pero ella es quien había Pero era dicho. seguramente del gobierno. Sí, claro, pues, al 100% correcto, ¿no? Y esa es la que José había dicho, Serrano, sí. específicamente. Esa es la que había dicho así, en estas palabras. David Piña sale sobre mi cadáver. Así.
y bueno, parece que le pusieron su estate quieto. Ella tenía nombramiento, pero para mi carpeta estaba encargada justamente con encargo para mi carpeta. Para la carpeta. Mi carpeta, que regresó más de 3 meses, estuvo retenida por una coma. No, esta coma está mal puesta. Por esto. No, esto está mal puesto. Que la boleta de encarcelación. No, que no hay la boleta. Me desaparecieron los documentos de la corte. No existían los documentos de la corte. Sentencia. No existe proceso original. ¿Sabes quién me salvó con la sentencia ejecutoriada? Porque ya de último no tenía otro pretexto. Decían, no hay la sentencia ejecutoriada original. No existe. ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? Eso no sale. Y yo, mi primer abogado, él tenía el casidero judicial físico. Entonces le damos y me dice, sí, David, claro, yo tengo el original. Y me manda el original. No tuvieron otro pretexto. Cuando les presenté el original se cayeron así, pero... No, fue terrible, pero qué lindo que estén aquí juntos, qué maravilla que tengas una familia hermosa y que tu papá, que era lo que más ternura me daba, que tu papá hoy pueda verte formando una familia, que esté a tu lado y que, o sea, que todavía esté en pie. Yo decía, o sea, con todo el dolor de mi alma, pero yo decía, este señor le va a dar un paro cardíaco y se va a morir porque tanto sufrimiento. Sí, estuvo muy mal. Yo creo que tu papá, la única vez que lo vi sonreír fue la vez que me invitaron al cumpleaños de tu hija de 1 año. Sí, la única vez que ahora es feliz. Ha cambiado. Ahora es feliz, ¿no? Le la sonrisa a ese señor. Siempre ahora tenía cara de dolor, de siempre lloraba, de sufrimiento. Pero bueno, yo creo que esa es una de las experiencias de la vida más linda. Y para mí, como periodista, te juro, ha sido una experiencia hermosa. Yo siempre la cuento cuando doy conferencias y eso, de por qué amo el periodismo por este tipo de cosas. Por ver a gente que en cierta forma aporté para que hoy tenga una vida mejor. O sea, no, de hecho, yo toda mi vida siempre voy a ser muy agradecido contigo de todo corazón. O sea, si desde lo más íntimo mío, yo sé que tú fuiste la persona promotora, junto con otras personas que están atrás que no se metieron mucho por miedo, pero tú sí fuiste una persona que sin miedo dio la cara y la sigue dando. Y la trayectoria que yo tengo hoy en día es gracias a mi familia, gracias a la mujer que tengo hoy en día y gracias a ti, porque si no hubiera sido por ti nada de esto, yo no estaría aquí sentado. Sí. Te quiero muchísimo, David. Eso es, bueno, esta historia es larguísima y si quieren conocer algo también del caso y eso, está en mi Instagram, está todo, está el caso, está ahí la dirección de YouTube que pueden encontrar todos los reportajes sobre el caso de David, si quieren meterse un poquito más. Pero yo creo que lo importante de esta historia es que al final Dios siempre está, ¿no? Siempre está Dios. Y los malos se van quedando atrás. Así es. Los malos van a estar donde tienen que estar. Esa es la palabra. Bueno, ahora coman, chicos, y comen. Señores, llegamos al final. Los quiero un montón. Muchas gracias. Nos acompaña José también. Fue lindísimo tenerlos, de verdad. Gracias, Qué lindo que estén aquí conmigo. Feliz. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo Kiki con Gigi. Adiós. Adiós.